poder debe ser fascinante. Debe ser fascinante. Entonces, la carrera tiene que empezar rápido, porque como es camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y si empieza uno, pues empiezan los demás, y porque ninguno no de esos tres solo. lágrimas va a querer, claro, sí. Sería baboso, sería el que respetara el término de la ley, que es absurdo, y que nadie está dispuesto a hacer cumplir. Entonces, obviamente, la carrera por el botín tiene que empezar lo antes posible, porque Valdizón tiene una gran ventaja. Él ya hizo su campaña el año pasado. Entonces los otros tienen un incentivo triple para empezar su campaña cuanto antes, ¿verdad? De modo que todo es cuestión de incentivos. Y los incentivos están sobre la mesa, y los actores responden a los incentivos. Luis, hay otro tema que creo que va a ser de muchos conflictos este año y que ya empiezan ya en los próximos días, de hecho ya empezaron hoy. Es el tema de la reforma del paquetazo fiscal que hicieron el año pasado, cuya peor parte entró en vigencia ayer, y ya hoy ya metieron el primer acción de inconstitucionalidad, y sé que vienen otras en camino. La ley realmente está muy mal planteada, pero el problema es de los conflictos que va a crear, y no solo los conflictos, sino los desincentivos que ya creó desde que la aprobaron el año pasado. ¿Cómo ves ese panorama en los próximos meses en Guatemala? Pues yo creo que sería muy raro Primero, sería muy raro que no hubiera acciones de inconstitucionalidad contra una ley que evidentemente tiene muchas inconstitucionalidades. Creo que eso debe ser así, porque la Constitución debe ser respetada. ¿Sí? Si no, salgamos de la Constitución. Pero si hay una Constitución y hay un sistema constitucional y pretendemos de alguna manera ser una república, deben ocurrir las acciones contra las leyes inconstitucionales. Luego es natural que haya conflictos, tiene que haber conflictos, porque esta gente está sembrando vientos y lo que va a cosechar son tempestades. Lo fregado es que somos nosotros los que nos mojamos con las tempestades. Pero creo que hay que enfrentar esa responsabilidad. Creo que hay que enfrentarse a esa ley. Hay que enfrentarse a las autoridades abusivas que creen que pueden legislar y pasar encima de la Constitución y castigar a los tributarios. Y castigar también a los que creen que no pagan impuestos. Porque aquí hay mucha gente que creen que no pagan impuestos, ¿sí? Pero los pagan con desempleo, los pagan con salarios bajos, los pagan con falta de oportunidades. Y lo pagan cada vez que compran productos o servicios que son dados inevitablemente dentro del sistema formal, cada vez que compran gasolina, cada vez que pagan la energía eléctrica. Todos pagamos impuestos. Unos pagan más que nosotros, otros pagan menos que nosotros. Sin duda, ese 20% que estamos dentro del sistema formal, que es nada, somos los que pagamos la mayoría. Pero todos pagamos impuestos. Exacto. Y otra cosa que se le olvida a la gente es que, porque mucha gente está muy cómoda diciendo, ay, que paguen los impuestos los ricos, ¿no? Pero se les olvida que los ricos no pagan los impuestos bajando su nivel de vida, ¿sí? Los impuestos de los ricos se pagan dejando de invertir en las fábricas, dejando de invertir en los comercios, dejando de invertir en las fincas. Y eso quiere decir que hay menos oportunidades de trabajo, menos servicios, menos bienes, menos competencia, menos oportunidad de que sean baratos lo que la gente compra. Y entonces la desgracia es que al final de todo es un sistema de engaño que necesariamente va a generar conflictos y necesariamente va a generar enfrentamientos. ¿Enfrentamientos entre quiénes? Entre quienes se dan cuenta de que es inmoral que les roben su dinero para repartirlo luego políticamente entre grupos de interés, y entre aquellos que dirigen los grupos de interés y cuyo nivel de vida depende del saqueo del que son víctimas los tributarios. Y entonces necesariamente va a haber enfrentamiento. Y va a haber enfrentamiento con los mediadores políticos, que son los que canalizan esos fondos, ¿sí? Entre los tributarios, a quienes se les roba su dinero, y los proveedores del Estado, que son el compadre, la tía, la hermana, la amante,
el primo, el amante, y en fin, ¿verdad? Nosotros hemos visto hasta el cansancio en los medios de comunicación, todas estas redes de compadres, parientes y amigos que son los propietarios de las empresas que se benefician con el dinero que los políticos toman de los tributarios. Luis, nos quedan 2 minutos y hay un punto el toro enamorado de la luna por Luis Figueroa. Pero antes de eso, Luis, hay un punto de conflictividad sumamente delicado que no hemos abordado, y es la famosa guerra perdida contra las drogas. En una Guatemala cuando, pues bueno, ya se sienten los narcotraficantes como en su casa. ¿Cómo eso nos afecta a nosotros, los ciudadanos? ¿Y qué posibilidades ves de que en un corto plazo lo que ya está pasando también en Estados Unidos, que es un proceso de descriminalización, verdaderamente llegue a nuestro país, como lo ofreció Otto Pérez Molina siendo ya presidente? Bueno, yo eso es, le reconozco eso, algo le reconozco, esa su iniciativa, hombre, mis respetos, ¿sí? Es algo que le puedo reconocer. Pero no la siguió. No la siguió, bueno, no, tampoco encontró ambiente propicio, ni internamente ni externamente. Luego se perdió con sus otras babosadas que lo obsesionan, como la reforma constitucional y la ley de reforma agraria y el tema, bueno, se perdió con otras cosas de menor importancia, ¿sí? Pero yo no sé por qué, bueno, en fin, no vamos a discutir eso. Hablemos del otro tema. El asunto es que hasta ahora hemos estado hablando de conflictos de enfrentamientos, ¿no? O sea, viene alguien, pone una barricada en una carretera, no deja pasar a la gente, luego viene el presidente, les ofrece algo a cambio, quitan la barricada, luego el presidente no les cumple con su bono, y ese tipo de conflictos, que son un poco de dime y direte. El problema con el conflicto, que es consecuencia de la guerra perdida contra las drogas, es que hay muertos. ¿Sí? Hay muertos. Y los muertos en todo el país, en todos los estratos sociales, en todos los ambientes, no sabemos cuándo nos va a agarrar una balacera por ahí, y ese tipo de conflicto es otro par de zapatos. Porque este tipo de conflicto, el de la guerra perdida contra las drogas, cuesta vidas, cuesta muertos, y los muertos los ponen ustedes. Y de ese tema sin duda vamos a tener tiempo a lo largo de este año para conversar, Luis. Y gracias por habernos acompañado en el primer programa de a las 8:45 por Canal Antigua en este 2013. Muchos éxitos a ti y a nuestros apreciables televidentes. Les pido que continúen con nosotros. Regresamos en unos minutos.